que tiene que secarse. No, defensa. Lo hacemos allá afuera, se seca más rápido. ¿Quién va a meter? Se seca dentro de un ratito. No, sí. Se están poniendo... La frontera de Estados Unidos y México pusieron como un sub y baja para que se pasaran los niños de México y Estados Unidos. ¿No lo viste? No lo Porque viste. hay ¿Dónde mucha lo viste? inmigración, mucha gente. ¿Dónde viste tú eso? Nos dice. No, ¿en qué canal? En el 6. En En televisión. televisión. Pusieron como un sub y baja para que se pasaran los niños de Estados Unidos y México. Y con sub y baja. Sí, porque bueno, ahí en esa frontera hay mucha discriminación de los hacia Pero, los pues, mexicanos. ¿Qué ibas a preguntar? Tengo dos preguntas. Adelante. Una es que si en España hay, por lo menos aquí en Venezuela, allá en España el presidente es un rey. No, allá hay rey y hay presidente. Ahora ya entiendo. ¿Entiendes? Ajá. Pero el rey es una figura ahí, pero tiene un peso importante también, pues. ¿Cuál era la otra pregunta que tenía? La otra pregunta era que, por lo menos que lo que estaban hablando ustedes, Ajá. que no entendí lo que era si el zorro que estaba en la frontera de México, de Sí. Estados Unidos, no Bueno, entendí. el zorro es una serie ficticia. Eso no fue que existió. Es una serie. Pero que la hemos visto todo, pues yo de niño veía el zorro también y me encantaba. Inclusive una vez me disfracé de zorro en un carnaval. Entonces, pero lo que uno ve de lo que se desarrolla en la trama del zorro es que el pueblo, ahí donde se filma, ese pueblo donde está Don Diego de la Vega, que es un terrateniente que es dueño de muchas tierras, un rico pues. Y donde está el sargento García, donde está el Cabo Reyes, donde están los otros, eso se filma, se adapta a lo que es el territorio de California. En ese tiempo California era de México, pertenecía a México y México estaba bajo la influencia del Reino de España como estábamos nosotros. ¿Entiendes? Allí se ve, ¿no? Porque a veces salen personajes que vienen en el nombre del rey de España. ¿Qué pasa? Después que México se libera, al igual que Venezuela, de España, Estados Unidos, que lo tienen ahí al lado, mucha parte del territorio mexicano, entre esos California. ¿Entiendes? Ajá. California no era de los Estados Unidos, Era de México. era de México, mucho, pero bueno, ahí hay varias cosas también de dictadores mexicanos que son descendientes en muchos de los casos de los españoles, es decir, eran mexicanos criollos, como aquí también habían, venezolanos criollos, los que venían de la corona, que nacían en España y venían para acá, ¿sí? Como Bolívar. Bolívar era descendiente de españoles, Por pero eso nacido se en le Venezuela. refleja algún... Porque físicamente parecía Sí. español. Sí, era blanco, sí, era muy porque venía, Ajá. descendía, pero ¿qué pasa en ese tiempo? Si nacías aquí en Venezuela, aunque vinieras de una familia española, era considerado ante el Reino de España como de segunda categoría, no eran españoles, porque eran los blancos criollos, pues entiendes. Claro. Pero en ese tiempo además estaban los indígenas, ¿sí? En el tiempo de Bolívar, y los afros, los negros, los que trajeron Claro. que nosotros también, tú tienes Africano. africano, pues todos, inclusive tú, tienes sangre también africana. Claro, porque... Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos también, así como se habla de, mucha gente dice la madre patria España, que eso lo trajeron los españoles, pues, los que estaban acá. Nosotros podemos decir también que África es nuestra madre patria, porque de allá también vinieron nuestros antepasados, ¿entiendes? Cuando yo tenía el pelo afro, ¿sí? Mi papá es afro, pues, su abuelo afro, y aquí podemos ver el color también. Pero también tenemos indígenas, ¿sí? Hay figuras, hay partes, pues, características nuestras, y también muchas de las cosas, los alimentos, ¿sí? El maíz, eso es un aporte del pueblo indígena. Y hay otras cosas que aportaron los negros también. Pero lo que te estaba explicando, América Latina, todo estaba bajo el reino de España. Nos liberamos, ¿verdad? El caso de Estados Unidos y México, los Estados Unidos estaban bajo la corona inglesa. Ellos se liberaron también de los ingleses, pero se convirtieron en los nuevos colonizadores, se puede decir. ¿Entiendes? Y empiezan con México. El pueblo mexicano ha sufrido mucho por estar cerca de Estados Unidos.
siempre. ¿Sí? Les han robado territorio, los han invadido antes, ¿no? Los han reprimido. Y Estados Unidos quiere hacer eso mismo con Venezuela. Exactamente. Lo quiere hacer con Venezuela y lo quiere hacer con todas partes del mundo. Ya lo han hecho. ¿Entiendes? Eso Le solo arrebataron el territorio a Estados Unidos, le arrebataron el territorio a un país que se llama Puerto Rico. Puerto Rico es una isla que no tiene presidente, tiene un gobernador. Y ellos dependen de los Estados Unidos porque le ganaron a Puerto Rico en una guerra contra España, ¿no? A finales del siglo antepasado, sí, principio del siglo pasado, 1900. Y entonces los puertorriqueños no tienen tampoco, no son un pueblo libre, porque el gobernador prácticamente depende de las decisiones que tome Estados Unidos. Pero lo que tú has dicho es cierto, quieren hacer lo mismo con Venezuela. Y por eso también los conflictos que tenemos hoy en día acá. ¿Y por qué creen ustedes que quiere apoderarse de Venezuela, los Por Estados el Unidos? petróleo, Por el petróleo, el oro. por el oro, Por el diamante. por los diamantes. Es decir, recursos de la naturaleza. Cosas que están aquí. El en agua territorio. dulce. El agua Es muy dulce, importante. que es muy importante porque además Tienen agua de- ya se están librando guerras a nivel mundial por el agua. ¿Sí? El agua es un el agua no es el problema. La falta de agua en mucha gente en la tierra es un problema. Y se crea a veces en pequeñas comunidades, como nos estaban contando esta mañana, que la gente de Los Pocitos, la gente de San José Obrero, la gente de La Paz, Ya va. ¿verdad? Se iban a caer al tiro por la distribución del agua, ¿cierto? Que- Porque, mire, hay un problema. En la Postaleña llega el agua. Aquí llega el agua. Entonces dicen que en la Postaleña el mismo tanque es el del 5, ¿verdad? Que está allá abajo. Entonces, que no, y como para San José Obrero, ni para los Libertadores, ni para La Paz llega el agua, si es el mismo, si es el mismo tanque. Claro. Y como para acá llega. Ahí hay un problema de distribución. Sí. Pero eso es un ejemplo pequeño de lo que está pasando también a nivel mundial. Porque antes no había ese problema que no iba a llegar el agua, antes llegaba el agua, por lo menos eso Es no que llegaba sería 2 días a la su día. semana. El rey de España, nadie lo eligió o él se puso solo. Nadie lo eligió. Ese de él se puso Generación, solo. sí. Eso es generación. de Eso es bien importante esa pregunta.